I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Podríamos definir la arquitectura vernácula como la arquitectura que se construye con materiales naturales y se desarrolla con tecnologías que nacen como resultado de la comprensión del medio ambiente. Estos materiales tenían que responder a las necesidades del grupo humano que iba a establecerse, es decir, con respecto al clima y su posición geográfica. Algunos parámetros que se tienen que tomar en cuenta para catalogar algo construido como arquitectura vernácula son: ser expresión de una tradición constructiva ancestral todavía viva, que haya sido construida por nativos del lugar. También se deben utilizar materiales locales y esto debe cumplir su ciclo vital, es decir, ser devuelto sin riesgo o contaminación ecológica al propio suelo. En América del Norte tenemos algunos ejemplos, como en el caso de Estados Unidos. Valley Forge en el siglo XVIII fueron unos refugios de troncos grandes de madera que fueron construidos por soldados durante la Guerra de Independencia contra Reino Unido para soportar el invierno, los cuales no tuvieron mucho éxito, ya que muchos llegaron a morir de frío. En esos refugios se llegaron a hospedar hasta 12 soldados en cada uno. Hoy en día, los refugios se mantienen como parque nacional. Alrededor del siglo XVIII y XIX existieron otro tipo de estructuras llamadas wigwam, las cuales son unas viviendas de una sola estancia que poseen una superficie curva, la cual lo convierte en un refugio ideal para todo tipo de condiciones. Se dice que era tan segura y cálida como las primeras casas de los primeros colonos. Para su elaboración se cortaban árboles, se dibujaba un círculo en el suelo y se colocaban los más altos en el centro y los más cortos en la zona exterior para así ir formando unos arcos. La mansión Becket-Bribolt, también en el siglo XIX, destaca por su armadura y sus troncos verticales construidos directamente en el suelo. Esta es una casa criolla de tamaño mediano que posee también 2 chimeneas. La Source Durand House en el siglo XIX es un ejemplo de la arquitectura criolla construida con troncos en varias fases y algunos detalles interiores finos. Arquitectura vernácula en América Latina. Una de sus principales características es que algunos elementos pueden ser reutilizados para la edificación de estas edificaciones. Podemos encontrar construcciones de tierra y de madera principalmente, pero lo más interesante es que se levantó con idea de la perdurabilidad y con visión de futuro. Existieron distintos tipos de sistemas de construcción. Uno de ellos es la tapia. Era una pared compuesta por tierra seleccionada y fuertemente apisonada. Especialmente fue utilizada en Venezuela y Colombia. Asimismo, los sistemas de moldeo directo de barro, de entretejido de ramas o de combinaciones que terminaban con el amasado sobre el mismo edificio fue utilizada en el Caribe y Brasil. Después nos trasladamos al noroeste argentino, al norte chileno y en Bolivia, donde se utilizó el adobe. En las pampas y en los aledaños del lago Titicaca fue utilizada la técnica de los tepes, formando techos de hiladas avanzadas. Los materiales de construcción utilizados en este tipo de edificaciones fueron la piedra, la madera, la caña, la tierra y la paja. La utilización de estos materiales se consolidan porque han mostrado su eficacia, su adecuación al clima y a las formas de vida de estas personas. La cultura vernácula en la mayoría de los países africanos está desaparecida, siendo abandonada y reemplazada por materiales y técnicas occidentales, pero a lo largo de los años estos han sido los más representativos. Viviendas de Musou en Camerún. Estas están formadas por 15 cúpulas de tierra comprimida, cada una con una función diferente y determinada.
totalmente por la necesidad del grupo familiar. Tradicionalmente, las construcciones se agrupan en un círculo que se puede componer hasta de 15 chozas y el muro que las envuelve indica que pertenecen a una misma familia. El tamaño y el espacio varían de acuerdo a su función. Viviendas de Tieveli, en Casema. Esta es una sociedad que se organiza alrededor del jefe y la familia real, que es muy numerosa y viven en estas viviendas, en recintos cerrados. Las casas están decoradas con motivos geométricos que se repiten a lo largo de los muros y varían según el estatus social de los habitantes. Las casas son de adobe y se conocen como las casas rectangulares Mangolo, las redondas Dra y las que tienen en forma de 8, Dinian. Ciudad del Dogón, en Malí. Estas se construyeron en tierras llanas y secas. Las calles laberínticas flanqueadas por viviendas y graneros de baja altura forman la trama urbana de la ciudad. Sus edificios se erigieron con madera, adobe y piedra, materiales abundantes de la zona. Las construcciones más singulares son los graneros. Se trataban de edificios de adobe elevados sobre troncos de madera. Aui, África. Los muros se construyen utilizando 3 distintas formas. La primera es utilizar un marco de madera, caña o bambú al cual se le aplica barro. La segunda es la construcción de tierra apesonada y barro comprimido en un marco de madera. Y la tercera es la fabricación de ladrillos de barro comprimido en una forma inicial y luego dejados al sol para su secado. Fuente de raíces vivas, Magalaya, India. Durante la temporada de monzones en Magalaya, los ríos crecían hasta llegar a ser mucho más violentos y poderosos que en la estación seca. Para cruzar, la tribu Katsi, que vivía en la región, construyeron puentes de bambú. Sin embargo, no eran lo suficientemente fuertes como para resistir el monzón. Alrededor de 180 años experimentaron con una técnica, arrastrando las raíces de un árbol de caucho a través del río, que poco a poco creció en un puente que ahora es capaz de sostener el peso de 50 personas. Casas Colmena, Aran, Turquía. En la ciudad de Aran, al sur de Turquía, las casas en forma de colmena fueron alguna vez una popular estructura de vivienda, construida en adobe, ladrillo y piedra de la zona. La forma de bóveda se puede construir rápidamente, haciendo una construcción muy práctica para la población nómada, y aún así muy resistente al calor y al frío. Los orificios de ventilación en los laterales proporcionan la circulación de aire a través de la ventilación cruzada. Y en la parte superior de la cúpula una apertura que actúa como chimenea. Casas de caña de Madam, Irak. El pueblo de Madam habitaba las marinas en el cruce de los ríos Tigris y Eufrates en Irak. Alrededor de los pantanos crecía una cantidad sustancial de caña que los Madams utilizaban para construir, envolviéndolos en paquetes para crear columnas, arcos y paredes. Una casa de caña puede erguirse en solo 3 días. Estas casas, aunque extremadamente simples en su material y construcción, pueden durar hasta 25 años con el cuidado adecuado. Ab Anbar, Irán. Literalmente almacenamiento de agua, empresa. El Anbar solía ser el sistema de cisternas que suministraba el agua a las ciudades iraníes. Los depósitos subterráneos descendían a veces hasta los 20 metros bajo el nivel del suelo, protegidos por una cúpula que impedía la evaporación y cualquier contaminación del agua. Se construyeron con ladrillos que contenían el mortero llamado Sahor, considerado impermeable al agua. Bajir o cazadores de viento canalizaban el aire hacia abajo en la cisterna para enfriar el agua y evitar la condensación en el interior de la cúpula. En un desierto, una estructura tan importante como esta era altamente valiosa, a menudo integrada en otras estructuras altamente respetadas como las mezquitas. Arquitectura vernácula en Europa. La arquitectura vernácula está influenciada por una gran variedad de diferentes aspectos de la conducta humana y del medio ambiente, dando lugar a diferentes formas de construcción. Uno de los ejemplos más antiguos de la arquitectura vernácula en Europa se encuentra en Escocia. En este país, la piedra es el material de construcción más utilizado para la arquitectura vernácula. Existen diversos tipos de residencias. El primero son las casas Bastul,
Estas casas son de varios pisos con sofisticadas medidas de seguridad. Estas tienen paredes muy gruesas hechas con piedra y la primera planta se utiliza usualmente para ganado. Después se encuentra la Black House. Esta está construida con paredes de piedra y tiene vigas de madera cubiertas con un techo de paja. Esta es un hogar central provista para la calefacción y usualmente los animales se pueden alojar en el interior. Y por último se encuentra la cabaña Crofter. Esta es similar a una Black House, sin embargo la cabaña Crofter difiere en que los animales no se pueden alojar en el interior. Otro ejemplo de arquitectura vernácula antigua se encuentra en Noruega. En este país principalmente se utiliza la madera y otros recursos disponibles localmente. Desde la Edad Media, la mayoría de las viviendas eran casas de madera con esquinas dentadas, diseñadas para garantizar la protección contra elementos. Los edificios especializados se convirtieron en lugares comunes organizados alrededor de corrales o garstun. Una granja típica de tamaño mediano en el interior de Noruega incluye una casa de habitación, granero, una o más casas de alimentos, un establo y ocasionalmente casas separadas para aves de corral, cerdos, entre otros. Cubiertos de algas en Leeso, Dinamarca. En la isla de Leeso, al norte de Dinamarca, existe una larga tradición de tejados de algas, elaboradas con sostera, utilizando madera flotante procedente de los naufragios y sostera del océano, que fue capaz de soportar la decadencia durante cientos de años, gracias al hecho de que estaban impregnadas con agua salada. Desafortunadamente, una enfermedad de hongos aniquiló más de 200 de los edificios existentes en la época de 1930, dejando solo 19. Hay un intento en curso de conservar los edificios restantes. Sin embargo, con 300 kilómetros de zacate requeridos por cada metro cuadrado de techo, restaurar los edificios vernáculos en Leeso no es lo más simple de las tareas. Chivot, Francia. Construida por los viticultores de Haute-Loire, Francia, la Chivot es una cabaña de piedra que fue utilizada como vivienda temporaria y temporal en campos o viñedos. Los propietarios de un viñedo normalmente viven en su chivot los domingos o durante el verano debido a las mesetas volcánicas de la región Belay en Haute-Loire. Los chivots se construyeron generalmente usando roca volcánica como el basalto. Las bóvedas fueron construidas con una técnica que incluía dos capas, un arco interno cuyas rocas estaban inclinadas hacia afuera y otro arco exterior cuyas rocas estaban inclinadas hacia adentro, por lo tanto apoyándose mutuamente. Arquitectura vernácula en Australia. Las viviendas vernáculas australianas estaban caracterizadas por su estructura sobre pilotes. Generalmente su estructura era simétrica, debido a que iniciaban como viviendas sencillas, que iban creciendo gradualmente. Algunas viviendas eran planificadas, y su estructura era simétrica y sencilla. Constaban de 4 o 3 habitaciones. Algunos de los materiales empleados en la elaboración de las viviendas vernáculas australianas son la arcilla y el cal. Estos dos materiales permitían la elaboración del cemento y los ladrillos. Sin embargo, los materiales más importantes fueron los árboles. La melaleuca y el ironbark se encargaban del aislamiento térmico y los árboles de acacia se utilizaban para tejer los techos de las viviendas.